Menuda semanita en los mercados financieros. Atención, oro en dólares subiendo, pero oro contra euro bajando. Luego lo veremos. Me parece que ha saltado la bola roja. El SP500 con bajadas saltando nuestra bola roja. El Nasdaq con caídas contundentes. El euro con una subida espectacular que no tenía a nivel semanal en años. Me parece que en 15 años, desde el año 2009, el euro no hacía esto contra el dólar. Tenemos que hablar de esto. Y también los bonos europeos se están desplomando completamente. Quizá han perdido esta zona de aquí. Bienvenidos al canal del Monito Plateado. Estamos en nuestro análisis de mercado 360, en donde analizamos metales preciosos, analizamos renta variable, Estados Unidos, Nasdaq, le echamos un vistazo al DAX, analizamos renta fija también, los bonos americanos, los bonos europeos. También vamos a ver el tema del mercado de divisas euro-dólar y también veremos las noticias más importantes de la semana, que son relevantes, son muy relevantes, ¿de acuerdo? También vamos a analizar varias empresas que nos han pedido los suscriptores, son bastantes, ¿vale? Entonces lo que haremos es, empezamos con el vídeo, empezamos con nuestros metales, renta variable, renta fija, noticias más importantes de la semana, haremos una pequeña pausa en donde os pediré un like al vídeo y luego analizaremos las empresas así, de esa manera optimizamos vuestro tiempo, porque a lo mejor el vídeo se nos queda un poquito largo. Así que vamos allá, vamos por faena, venga, vamos. Estamos viendo ahora mismo en pantalla el gráfico del oro y esta semana el oro contra el dólar ha experimentado subidas, pero si yo miro el indicador, fijaros bien, si miramos la cotización del oro en diario, como estáis viendo, el oro se ha acercado a esta directriz por la parte de arriba, es una directriz que viene funcionando desde los últimos 2 años, funciona muy bien, percutió contra ella hace unos cuantos días y ahora parece que está corrigiendo. En el formato diario nos ha saltado nuestra primera bola verde, aunque yo opino que esto va a ser el típico movimiento, ya os dije muchas veces que este es un movimiento de onda 4, que son ondas de corrección complejas, muy difíciles de gestionar. Esto podría ser una A, una B, podríamos tener una C o podría ser una especie de W, quedarse aquí un periodo de acumulación y sigo viendo probable que tenga un objetivo de retroceso de corrección a 2770. Es lo que veo probable todavía. Cuidado porque en realidad la estructura que está formando el oro contra el dólar es más bien alcista, pero yo creo que no tiene fuerza todavía para pasar esta directriz, por lo tanto lo más probable es que decida hacer una corrección, sobre todo viendo que los mercados financieros también están corrigiendo. Pero aquí lo importante del oro es verlo contra el euro. Fijaros bien qué caída más espectacular que ha tenido la cotización del oro contra el euro. De hecho, un suscriptor me decía, en formato semanal ha saltado bola roja. Pues sí, en vela semanal el oro ha saltado la primera bola roja. ¿Y por qué está sucediendo esto? ¿Cómo puede ser que contra el dólar el oro esté subiendo y contra el euro esté bajando? Pues la respuesta la tenemos en las divisas. Fijaros bien, la divisa euro contra dólar ha tenido una subida espectacular. Vamos a ver la subida final de la semana, un 4,39%. Fijaros bien, aquí habíamos marcado un objetivo de paridad que me parece que lo marcamos por aquí en noviembre del año pasado y todas las personas que pensaban que este movimiento iba a ser algo así y que iba a venir a tocar a la paridad, esas personas probablemente están teniendo problemas si han hecho apuestas bajistas con el eurodólar. Ahora lo que está claro es que el eurodólar está pegando, está percutiendo contra esta media de 200 en formato semanal. De hecho, ha percutido y ha tenido un retroceso al final de la semana. Lo que está sucediendo con el euro es que yo es algo que todavía no entiendo, os lo voy a decir así de claro. O sea, el euro se está fortaleciendo porque se va a gastar más dinero en defensa. ¿Eso cómo puede beneficiar al euro? A lo mejor es porque va a hacer que la zona euro tenga un rearme y como entidad tenga más capacidad para proteger su territorio, pero para mí eso son malas noticias, es decir, gastar dinero en defensa y en rearme, es decir, la defensa es un eufemismo, es en guerra, gastar dinero en guerra siempre es una mala inversión, porque siempre pierdes. Cuando tú atacas a un país y destruyes edificios, destruyes capital humano, destruyes edificios, destruyes infraestructuras y luego lo tienes que reconstruir, pero en el fondo es un negocio que es un negocio de destrucción, no es un negocio de, yo qué sé, de expansión o de mejorar la vida de las personas. Yo no hago valoraciones geopolíticas en este canal, ahora bien sí que es verdad que tengo una opinión que gastarse dinero en defensa, aunque en este momento pueda resultar importante por la tensión geopolítica que está habiendo, no me parece que sea un negocio a largo plazo. Pero lo que está claro es que el mercado, y sobre todo el mercado de divisas, está descontando que eso es fortaleza
del euro contra el dólar y nosotros tenemos que acostumbrarnos a lo que piensa el mercado. Ahora bien, yo os voy a dar mi punto de vista con el euro. El euro lo tenemos que ver muy a largo plazo y si yo le pongo muchas unidades, desde el año 2008 hasta la fecha, el euro está en una tendencia bajista y para mí no hay más vuelta de hoja. Ahora bien, en el corto plazo podemos tener movimientos del euro contra el dólar que tenga subidas. Por ejemplo, en el punto este del año 2020, el euro contra el dólar estuvo subiendo durante 9 meses. Podríamos tener, por ejemplo, el euro subiendo contra el dólar durante 9 meses. Si lo proyecto un poquito y le doy un 12%, un 13%, hay algunos bancos de inversión que están pronosticando el eurodólar a 1,14. Ahora bien, mi análisis me dice que toda subida de euro contra dólar es una venta de euros. Ya sabéis que yo no hago recomendaciones de compra ni de venta, pero para mí, yo este movimiento no me lo creo. Y puede llegar al 1,11, puede llegar al 1,14. Lo más probable es que llegue aquí, al 1,12, que es donde se paró la última vez, y aquí veamos. Y si entonces empiezan a saltar bolas rojas en el indicador, podría llegar a decir que la subida repentina del euro se ha terminado. ¿De acuerdo? Vamos a ver el SP500. Bueno, en el SP500 hemos tenido nuestra primera bola roja. Ya sabéis que este indicador que yo utilizo, bola roja, bola verde, lo que hago es cuando tengo un activo que quiero comprarlo, me espero a que haga correcciones con bola roja y cuando aparece la primera bola verde, mi estrategia es compro. Y compro por acumulación. Yo intento no hacer ventas, ¿vale? Compraría aquí. Aquí cuando se produce la primera bola verde compraría aquí, aquí cuando se produce la primera bola verde compraría aquí, aquí cuando se produce la primera bola verde compraría aquí y habría comprado aquí y mira dónde estamos ahora, ahora tendría una ganancia espectacular. Pues ahora, si seguís confiando en el activo, que yo os voy a decir la verdad, mi análisis me dice que sí, que sigo viendo probable que veamos el SP500 en 6.500 o 6.600. Pues si seguimos confiando en el activo, para mí mi sistema lo que me dice es que ahora, después de una corrección que podría durar 2 o 3 meses, ya lo veremos, porque el SP500 hará lo que tenga que hacer, dependiendo de las noticias que vayan saliendo, cuando vuelva a dar una bola verde, para mí será una oportunidad para poder entrar a mercado. Lo que pasa es que el SP500 llevaba una subida muy espectacular y ahora las tecnológicas están girando. De hecho, si vemos el Nasdaq, fijaros bien, este es el Nasdaq, acabo de cambiar justo al Nasdaq. Las tecnológicas están girando, el Nasdaq ya lleva 2 bolas rojas y lleva caídas más significativas que las que estamos viendo en el SP500. ¿Dónde veo yo una posible caída del SP500? ¿Dónde veo yo una posible llegada? Ya os dije que para mí la corrección máxima que podría llegar a ver está en torno al 15%, que digamos que sería este 5.200. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a marcar este objetivo de corrección máxima para el SP500. Esto no quiere decir que si llega aquí lo que hay que hacer es ponerse a comprar como locos, Desde mi punto de vista, el buen análisis, el buen operador lo que hace es espera que se produzca una estructura de vuelta, tener al menos un indicador de cara, puede ser una estructura de vuelta en plan una pin bar muy potente o una W o una rotura de directriz. Imaginemos que el SP500 hace un movimiento así y cae hasta aquí y entonces aquí empieza a haber un rebote y empezamos a ver subidas, y si nos salta un indicador bola verde podría ser un buen punto de entrada, que ya veremos lo que hará el SP500 porque está muy rabioso últimamente. En cambio, si vemos la bolsa europea, en este caso el DAX está celebrando por todo lo alto que se haya desbloqueado el techo de deuda. De hecho, esta es una de las noticias de la semana. Vamos a verlo un segundo. Fijaros bien, Alemania propone elevar el techo de endeudamiento. Alemania, que siempre ha sido históricamente en la zona euro uno de los duros, país que no quiere gastar demasiado, que quiere ahorrar, que quiere tener un crecimiento sólido, pues fijaros bien que ahora está pensando en la creación de un fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros. Entonces, bueno, se está proponiendo elevar el techo de deuda y las bolsas lo están celebrando. Y aquí viene mi primera lectura de mercado. Fijaros bien, lo que os he estado diciendo en los últimos vídeos de las semanas. El mercado quiere endeudarse, el mercado quiere apalancarse. Hasta que esa narrativa no cambie, el mercado va a seguir subiendo, lo más probablemente. Para mí, tirar de deuda para crecer es una mala noticia a largo plazo, porque estamos tirando de prosperidad futura, que se dice, para traerla al presente. Pero esa prosperidad futura la vamos a tener que pagar
o nosotros, o nuestros hijos, o quienes sean. Esa deuda se va a tener que pagar. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a imprimir un montón de bonos que los inversores les van a comprar, luego imprimirán un montón de papelitos, devaluarán la moneda, en este caso la moneda euro, ese euro que por cierto está subiendo tanto, así su monto de deuda, si su monto son 500.000 millones de euros, pues de aquí 10 años, cuando la inflación haya subido un 25%, pues ya no serán 500.000 millones de euros, sino que serán 375.000 millones de euros, al cambio de hoy en día. Seguramente en el largo plazo, no en el corto plazo, veamos otra vez inflación y eso va a impactar. Los metales preciosos cada vez suben porque son una especie de materia prima que conservan el valor. Por eso el oro y la plata están subiendo. De hecho, fijaros bien en la plata, que hemos tenido esta vela que está percutiendo una y otra vez con esta línea que tenemos dibujada desde hace semanas. En el momento en que la plata rompa este máximo de aquí, de los 33,5, bueno, yo creo que la veremos en 35, pero muy rápido. Y de hecho, tiene pinta de que quiere subir. Lo que pasa es que, claro, yo creo que con el oro pensando en hacer esa corrección, este movimiento de la plata es poco probable. Lo que sí que es verdad es que la plata esta semana ha tenido un desempeño mucho mejor que el de el oro. Bueno, y vamos a ver el mercado de renta fija. Si nos fijamos bien en el mercado de renta fija, en este caso en el bono americano a 30 años hemos tenido bajadas, pero el que ha tenido noticias es el Bund. Fijaros bien, de hecho voy a poner el gráfico a muy largo plazo. Se ha roto este canal lateral que llevábamos aquí atrapados desde, fijaros bien, desde hace 2 años y se ha roto por abajo. Estas son noticias horribles para la renta fija. De hecho, yo tengo inversiones en renta fija y me están bajando una barbaridad. Yo no sé cuál puede ser el siguiente nivel. De hecho, aquí veo un nivel, fijaros bien, aquí estoy viendo el nivel este que viene desde el año 2016-2015, por aquí. De hecho, os digo una cosa, si aquí se hace el típico movimiento de manual, un pullback aquí y luego rompemos mínimos, vamos a tener problemas muy gordos con la renta fija, en este caso la renta fija alemana. Además tenéis que tener en cuenta una cosa, los bonos, la renta fija no es la bolsa, los bonos no pueden bajar indefinidamente. Hay un montón de bancos, hay un montón de aseguradoras y hay un montón de instituciones que tienen renta fija como parte de sus activos y sus activos empiezan a bajar porque sus activos, el balance de sus activos está controlado por regulación y entonces se podrían ver obligados a vender, ¿qué? A vender bolsa, a vender acciones de bolsa para equilibrar sus balances. Cuidado porque la renta fija no es la bolsa, no se puede ir a cero. Y hay muchas instituciones financieras gigantescas que tienen un montón de bonos europeos y un montón de bonos americanos. Así que mucho cuidado con la renta fija. Y también otro de los protagonistas de la semana ha sido el crudo. De hecho, hace un par de semanas teníamos un suscriptor que nos decía a ver dónde podía encontrar un punto de compra del petróleo y yo ya le había dicho que no le veía para nada puntos de compra en el petróleo, para empezar porque Trump quiere un petróleo a 60, lo ha declarado por activa y por pasiva. Me parece que de aquí un par de meses la OPEP ya no va a poder resistir la reducción de la producción y va a tener que volver a producir. Es decir, si la OPEP va a producir más y va a haber más petróleo en el mercado, si Trump va a presionar para que se bajen los precios del petróleo hasta 60, lo que va a hacer el petróleo probablemente es llegar a estos 60. Y estos son unas magníficas noticias para la inflación, porque cada 10 puntos de petróleo es un 0,3% menos de inflación o más si se va al alza. Y está claro que el petróleo, fijaros bien, bola roja, está claro que el petróleo ahora está atravesando la media de 200 en formato semanal y para mí está bastante claro que se quiere ir a 60 y se quiere quedar deprimido bastante tiempo, lo que son fantásticas noticias para la inflación y a lo mejor no son tan buenas noticias para aquellas industrias que están relacionadas con el petróleo. Bueno, y otra de las noticias importantes de la semana es la noticia esta que teníamos, que se van a desbloquear 800.000 millones de euros para el plan de rearme. Y básicamente este desbloqueo de dinero, lo que se pretende hacer es financiarlo emitiendo más deuda, es decir, bonos, que podrían ser bonos paneuropeos, y se está hablando mucho en mercado de que esta medida, por ejemplo, se tomaron medidas parecidas durante la fase, los fondos para la recuperación del COVID. Para que os hagáis una idea de la magnitud de dinero que van a poner sobre la mesa. Es decir, en el COVID estábamos en un
crash total de mercado y entonces se imprimió una cantidad masiva de bonos y de dinero. Y en este caso están haciendo lo mismo, pero los mercados están en máximos históricos. Ya habéis visto al DAX que estaba cotizando totalmente en máximos históricos. Aquí yo creo que en el largo plazo volveremos a ver repuntar la inflación en Europa. Seguramente los mercados seguirán subiendo porque esto es lo que quiere el mercado, quiere endeudarse muchísimo para poder seguir subiendo y escalar posiciones, pero en el largo plazo es probable que la inflación vuelva a la palestra en Europa, bueno, y en todo el mundo, y que volvamos a tener problemas con los tipos de interés. Bueno, y vamos a ver ahora las noticias más importantes de la semana. Pues fijaros bien, por ejemplo, en la zona euro, la inflación año a año se esperaba un 2,5, ha salido una décima por encima de lo esperado. Cuando miramos el gráfico, vemos que la inflación por el momento se mantiene más bien plana en esta zona 2,7, 2,6, 2,5. Si miramos datos de desempleo en la zona euro, ahora mismo vemos que los datos han salido una décima mejor de lo esperado, porque se esperaba un 6,3 de ratio de desempleo y hemos tenido un 6,2, es decir, hay un pelín menos de desempleo. Esto no parece un problema por el punto de vista del consumidor. Y vamos a ver ahora otros datos que hemos estudiado durante la semana. Fijaros bien, Estados Unidos, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, 6,73. Este ha bajado un poquito, antes estaba en 6,88. Esto es bueno para los consumidores, pero tendría que seguir bajando mucho más para darle más poder adquisitivo a los consumidores. Y vamos a ver algunos datos interesantes de Estados Unidos. Fijaros bien, en Estados Unidos, el dato de empleo de ADP, se esperaban 140.000 nóminas. Ya ha habido 77.000 nóminas. Vamos, este dato se ha ido a la mitad, ¿eh? Se esperaba la barrita gris esta de aquí y este dato se ha ido hacia abajo de una manera espectacular, ¿eh? Esto es malo para Estados Unidos. Si el empleo se empieza a debilitar rápidamente, puede tener muchos problemas. Es lo que suele suceder antes de las recesiones, es algo que hemos estudiado en el canal. Sin embargo, os lo voy a contrastar con otro dato que dieron ayer viernes 7 de marzo, que es el de nóminas no agrícolas. Se esperaban 160.000 nóminas no agrícolas y ha habido 151.000, es decir, 9.000 menos de las esperadas, un poquito peor de lo esperado, pero nada excesivamente dramático. Es decir, para mí el dato ese de ADP, entre el dato de ADP y el dato de nóminas no agrícolas, pues está claro que hay una diferencia significativa. Tenemos que estudiar los dos datos, ¿eh? El mercado hace mucho caso a este non-farm payrolls, es muy importante. Si en algún momento este dato empieza a caer por debajo de los 100.000, para mí eso sería alerta roja total. Y vamos a ver otro dato importante de Estados Unidos, en este caso es el ISM de servicios, que ha quedado un poquito mejor de lo esperado. Se esperaba 52,6 y ha quedado en 53,5, un poquito mejor de lo esperado. Acordaros de que los servicios es el 75% de la economía de Estados Unidos. Si este indicador está por encima de 50, significa, en este caso, pequeña expansión. Por lo tanto, por este lado no parece haber problemas. Y por último, pues la decisión del Banco Central Europeo, que han bajado de nuevo otros 25 puntos básicos, que es exactamente lo esperado. Fijaros que el Banco Central Europeo desde junio del año pasado pues está bajando los tipos de interés porque entiende que la economía se ha estado enfriando. Os hago una pequeña conclusión de la semana y pasamos a analizar luego las empresas. Fijaros bien, en conclusión, el oro ha subido contra la cotización del dólar. Sin embargo, el oro contra el euro ha bajado. ¿Por qué? Porque la divisa, en este caso euro, ha tenido una subida histórica que no veíamos en 16 años. El S&P 500 está experimentando caídas significativas, el Nasdaq está experimentando caídas significativas, sin embargo, el DAX, bolsa europea, bolsa alemana, ha cerrado en máximo histórico nominal en el formato semanal. Las noticias de la semana dicen que Europa se va a rearmar para apoyar a Ucrania y para eso se va a endeudar muchísimo y por eso mismo los bonos alemanes están cayendo de una forma contundente y también peligrosamente. Y finalmente, los datos de la semana sobre Estados Unidos nos están diciendo que la economía americana se está enfriando un poco,
pero sin llegar al punto recesivo. Desde mi punto de vista, eso lo que hace es aumenta las probabilidades de un aterrizaje suave. Los aterrizajes suaves pueden traernos correcciones, pero no correcciones que vayan mucho más allá del 15%, fijaros bien en este 5.200, para luego volver a tomar carrerilla, volver a arrancar, y mi análisis me dice que entre 2025 y 2026 acabaremos viendo los 6.600 puntos en el SP500. Y hasta aquí el repaso del mercado de hoy. Ahora pasaremos a las empresas. Por favor, dale like al vídeo, suscribiros al canal porque voy a seguir trayendo contenido relacionado con finanzas. Y los que os queráis quedar, evidentemente, os invito a quedaros para que veamos las diferentes empresas que vamos a analizar. Venga, vamos allá que tenemos bastante faena. Empezamos con la primera. La primera empresa que vamos a analizar es Energy Fuels, que estoy viendo que se dedica a la producción de uranio, por lo tanto, sector de energía nuclear en este caso. Cuando vemos los datos financieros, vemos que los últimos 2 trimestres no ha batido expectativas y sus flechas de ratio facturación-beneficio son bastante negativas. Los analistas se están bajando del carro de esta empresa. Vamos a ver el gráfico de esta empresa. Energy Fuels, vemos que si miro el gráfico muy a largo plazo, ha tenido subidas significativas, por ejemplo, en el año 2014, tuvo subidas muy contundentes en el año 2022, pero ahora, desde mi punto de vista, este gráfico está por debajo de la media de 200, está con bola roja y está experimentando caídas que son bastante contundentes. Yo viendo los datos financieros así a corto plazo, de momento no le veo proyección y por lo que he estado viendo tampoco paga dividendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es el tipo de empresa sobre el cual a mí me gusta invertir. Pero de nuevo, acordaros que yo no hago recomendaciones de compra ni de venta. La otra empresa que vamos a ver es Quantum Space Corporation, que cotiza con el ticker este QS en el NYSE. Ahora la veremos. Por lo que estoy viendo, está ubicada en el sector de consumo y se dedica a partes de automoción, recambios de automoción. ¿Por qué? Porque fabrica baterías de litio, por lo que estoy viendo. Vamos a ver sus datos financieros. En los últimos trimestres en ninguno de ellos ha batido expectativas y fijaros que tiene pérdidas, todos son pérdidas, de hecho parece que no está facturando absolutamente nada y tiene todo pérdidas. Los analistas no están muy optimistas, sigue teniendo la misma definición de analistas desde hace bastante tiempo y no parece que estén muy motivados para recomendar esta empresa. Si vemos su gráfico, ya lo he visto antes, no tenía muy buena pinta. Para mí un gráfico como este, que desde máximo a la cotización actual de ahora ha perdido el 96%, evidentemente no me llama para nada la atención invertir en compañías como esta. Por lo tanto, no son el tipo de compañías en las que yo suelo invertir. Este gráfico me recuerda mucho al gráfico de GameStop, que fue la burbuja, la inflada aquella de Robinhood del año 2021. De hecho, coincide el mismo año. A lo mejor es una empresa meme de esas que estuvo comprándose y ahora está realmente deprimida. Yo personalmente de estos valores me olvido porque yo no busco pelotazos, yo busco inversiones seguras e ir ganando una pequeña cantidad cada año, mucha seguridad. Y esto, pues si te comes una caída de un 95% en un año, no me parece una buena opción de inversión. Esto a mí personalmente me parece una lotería. Vamos a ver la siguiente empresa que nos ha pedido un suscriptor, que es Grupo Financiero Galicia. Son dos empresas, esta y Cresi, que están afincadas en Argentina. Vamos a verlas. El primero de ellos, este ofrece servicios financieros, ya lo estamos viendo aquí, servicios, sector de servicios financieros. Vamos a ver sus datos. Estoy viendo que los últimos datos que estoy viendo aquí no batió expectativas, sin embargo es una empresa que sí que tiene beneficios netos, está facturando y está teniendo beneficios netos. Los analistas están más bien a comprar, aunque tiene pocos analistas, 5 analistas de recomendación son poquitos, pero bueno, están dando una opción de compra. Esta parte de aquí está verde y si vemos su gráfico, vamos a verlo, pues aquí tenemos un gráfico que es bastante interesante. Ha tenido una subida, tuvo un pico allá en el año 2017 aproximadamente, luego una caída espectacular. El suscriptor que me ha pedido esta empresa tendría que tener en la cabeza el análisis de por qué se produjo esta caída, tendría que tener en cuenta el fundamental, yo no puedo estudiarlo ahora mismo,
¿de acuerdo? Y ver si eso se está repitiendo ahora, porque si se está repitiendo podríamos esperar caídas muy contundentes, pero de todas formas este gráfico tiene muy buena pinta, porque se ha roto completamente el máximo anterior del año 2017 y la subida que tiene aquí pues es bastante espectacular. Desde mi punto de vista es una empresa que puede estar un poquito pasada de rosca, precisamente por eso ahora parece que está corrigiendo, pero bueno, fíjate bien que te ha saltado el indicador de bola roja. Si quisieras utilizar el método de que cuando se producen bolas verdes y tu análisis te dice que es una buena empresa para empezar a invertir, de hecho se está agarrando muy bien al soporte este que es el máximo anterior, ¿lo ves, no? Lo estás viendo bien, aquí se está agarrando súper bien al máximo anterior, por lo tanto si aquí se empieza a producir una estructura de vuelta, es el momento ideal para que se produzca una estructura de vuelta, los máximos anteriores. Fíjate bien, si se produce una estructura de vuelta, te empieza a saltar bola verde, podría ser una opción, pero bueno, yo lo que haría es andarme con mucho cuidado porque estas empresas que tienen tanta volatilidad, pues hay que medir muy bien el riesgo. Otro dato que quería dar con la empresa esta es que tiene un dividendo que está bastante bien, un dividendo de un 4,55%, es un dividendo que está bastante bien. Si consigue mantenerlo en el tiempo, tiene una pinta que está bastante bien, ¿vale? La otra empresa que estaba viendo, Cressy, por lo que estoy viendo, está en el sector industrial y entiendo que es un conglomerado de varias empresas que tienen negocios en varios puntos de sectores industriales. Por cierto, importante, un dividendo de un 9%. Para mí esto es un dividendo top. Cuando estamos por encima del 7%, es un dividendo top. Vamos a ver el gráfico de Cressy porque lo he repasado antes y es bastante interesante. Fijaros bien, ¿eh? Si le pongo un montón de unidades, bueno, es una empresa que se queda así en rangos muy amplios, ¿de acuerdo? Ahora bien, con un dividendo de un 9%, que es un dividendo top en este tipo de empresas, lo que pretendemos es tener un precio medio que oscile entre toda esta volatilidad que puede llegar a tener esta empresa durante muchos años. Aparte, es un gráfico que viene desde el año 2001. Entonces, si la empresa va a seguir pagando un 8 o un 9% y lo va a seguir pagando los años consecutivos que tiene en adelante, pues es una empresa interesante para acumular a un precio medio. Y para eso el indicador bola roja, bola verde nos puede venir súper bien. Vamos a ver la siguiente empresa, porque me ha parecido bastante curiosa esta, que es la iRobot. iRobot, sector consumo y mobiliario. Aquí me dice que es sector mobiliario. Digo, hombre, esta empresa me suena un poquito. Pues claro, claro que me suena. Es la empresa que fabrica el Roomba. Vamos a ver su cotización, que es bastante curiosa, ¿eh? Pues bueno, su cotización es una lástima, ¿eh? A mí me gustan mucho las empresas de robótica. Pues estuvo en 200 en el año 2021. ¿Será que fue otra empresa meme de esas? Y ahora está cotizando a 7. Es una pena, la verdad es que es una pena este tipo de empresas, porque es que ha caído desde máximo hasta la cotización de ahora, ha caído en 96%, como la empresa que estábamos viendo ahora antes, y también como GameStop. Es una lástima porque su gráfico está totalmente deteriorado. La verdad que no tiene buena pinta. Luego, cuando vamos a ver sus datos financieros, pues fijaros bien, aquí tuvo un trimestre que no batió expectativas y aquí pues los beneficios parece que no están muy bien, la verdad. Y luego los analistas no se están sumando al carro de dar buenas recomendaciones. Esta empresa, según mi análisis, no es el tipo de empresa en el que me gustan invertir personalmente. El gráfico está extremadamente deteriorado y sus datos financieros no parecen sólidos, no parece una gran empresa. Y vamos a ver ahora las dos últimas empresas que vamos a analizar hoy, que son del sector de defensa, porque creo que tiene mucho sentido para todo ese fondo europeo de defensa que quieren aprobar para apoyar la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros bien, sector industrial, aeroespacial y defensa, Rheinmetall, bueno, que se dedica a esto, a defensa y aeroespacial. Si vemos sus datos financieros, pues tiene un símbolo un poco mixto, una especie de semáforo rojo, verde, y está ganando, está facturando dinero y está teniendo beneficios netos. Los analistas se han bajado un poquito del carro, pero estoy viendo más zona verde, por lo tanto están un poco más optimistas con lo que puede hacer este tipo de empresa. Vamos a ver si la encontramos. Y cuando vemos la cotización de esta empresa, voy a ponerlo un poquito más cercano, fijaros bien la subida espectacular que ha tenido, ¿vale? Pues ha tenido una subida explosiva, probablemente por ese desbloqueo de fondos europeos. Mi punto de vista con este tipo de empresas que tienen movimientos tan explosivos os lo voy a dejar muy claro. Yo cuando están en subida libre no entro. ¿Por qué? Porque os puede pasar lo que le está pasando a Palantir. Vamos a verlo bien. Palantir,
una subida espectacular, entonces nosotros entramos aquí arriba porque creemos que va a subir todavía un 20% y entonces te comes un 28% de caída. Lo siento, pero para mí ese no es mi estilo de inversión tampoco. Cuando las empresas suben hay que esperar que se cree una zona de consolidación, que nuestro indicador bola roja, bola verde empiece a indicar una consolidación y a lo mejor ahí podemos tener puntos de entrada. Pero con una subida tan explosiva como esta que está experimentando Rheinmetall ahora mismo, de un 140% en tan solo 3 meses, personalmente a mí no es el tipo de inversión que me gusta hacer, aunque puede estar totalmente apoyado por los fondos europeos, pero el mercado lo descuenta todo muy rápido. Si tenemos la noticia sobre la mesa ahora, a lo mejor ya es tarde para nosotros. Yo personalmente no es el tipo de inversión que a mí me gusta hacer. Otra empresa del sector de defensa, que es la última que vamos a analizar hoy, es BAE Systems, que como estáis viendo también, pues sector aeroespacial y defensa, y esta cotiza en Reino Unido. Es una empresa de Reino Unido, la otra era alemana. Y cuando vemos sus datos financieros, pues no tenemos muchos datos financieros, pero vamos a ver su gráfico. Por cierto, los analistas están más o menos optimistas con esta empresa. Vamos a ver si la conseguimos encontrar. Bueno, le ha pasado un poco lo mismo que a Rheinmetall. Ha tenido una subida bastante contundente del 38%. La otra empresa había subido muchísimo más, pero para mí es un poco lo mismo. Porque hay que pensar una cosa, el mercado es muy histérico. Cuando le da por un activo y empieza a subir, sube de forma muy histérica, pero luego las bajadas son bajadas de pánico. Entonces no es el tipo de inversiones que a mí me gusta hacer. Si vuestro análisis os dice que tenéis que entrar aquí porque todavía le queda un 30% de subida, allá vosotros. Pero yo no es el tipo de inversiones que suelo hacer. Yo busco inversiones un poco más sólidas, más tranquilas y que tengan mucha proyección, sobre todo a largo plazo, 5 o 10 años. No estoy esperando encontrar el pelotazo que me vaya a hacer rico de aquí 5 meses. Es un poco la visión que yo tengo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradecería mucho un like y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo análisis financiero como este. Y por favor me podéis pedir en vuestros comentarios qué próximos activos financieros queréis que os analice. Vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.